buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo, en este viernes, cierre de semana, cierre de lecturas. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en vivo a través de Twitch y también a las personas que nos ven en diferido en los videos de YouTube, y saludamos como siempre a nuestra creadora, directora, fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes y muy buenas tardes a quienes nos acompañan, ya sea en nuestras emisiones en vivo a través de Twitch, como a través de nuestras retransmisiones en nuestro canal de YouTube. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Muy bien, ya listo para esta lectura de cierre de semana después de haber vuelto de ese descanso que nos tomamos, ya retomando nuestras lecturas con el ritmo habitual. Entonces, pues Ujú. nada, ¿con qué nos vas a sorprender para despedir esta semana? Bueno, pues como lo decíamos por ahí en nuestras redes, esta semana nos salió muy ciencia ficción, muy espacial, fue indirecto, no crean que lo planeamos también. Pero pues ya entonces para terminar, como veíamos ayer, si no vieron nuestro video de ayer, lo pueden ver esta noche en nuestro canal de YouTube. Pero pues ayer hablábamos de los viajes espaciales, pues de la divulgación científica, de cómo esto pues nutre o esa historia los viajes espaciales, pues nutren la narrativa, ¿no? Y la imaginación y bueno, las historias que leemos en fantasía, en ciencia ficción, en narrativa. Entonces, tenemos una historia pues impactante. Bueno, no quiero pues llevar sus opiniones. Se llama La nave que cantaba, de una autora de ciencia ficción, precisamente, estadounidense. Ella también podríamos decir que podemos celebrarla en este mes. Nació un 1 de abril de 1926. Su nombre es Anne McCaffrey y pues es muy conocida por una serie de relatos de fantasía y ciencia ficción que se llaman Los jinetes de dragones de Pern. Casi 23, 24 libros componen esa saga. Entonces, pues es una escritora increíble, muy prolífica, y pues tiene este cuento que lo conocimos el año pasado en medio de los clubes de lectura de nuestros amigos de la librería Mirabilia. Y fue increíble, una gran experiencia, y pues por eso se me ocurrió traerlo hoy, ya que estábamos hablando del espacio y la conquista espacial, y bueno, cómo esa historia pues lleva a construcciones un poco más fantásticas en la narrativa. No sé qué te parezca. Súper, sí, es una historia muy bonita, como dices, la conocimos en el Club de Ciencia Ficción de Mirabilia. Entonces, pues esperamos que les guste mucho, así como nos gustó a nosotros, y pues es todo tuyo para que nos la leas. Claro que sí. Bueno, entonces sin más preámbulo, este cuento se llama La nave que cantaba, de Anne McCaffrey, y dice así. Al nacer era un monstruo, y como tal hubiera sido condenada si no hubiera logrado pasar el test encefalográfico requerido para todos los niños recién nacidos. Existía siempre la posibilidad de que, aunque los miembros estuvieran retorcidos, el cerebro estuviera en perfecto estado, y de que, aunque los oídos apenas pudieran oír y los ojos percibieran muy vagamente las imágenes, la mente que había tras ellos fuera receptiva y estuviera alerta. El electroencefalograma fue totalmente favorable, incluso más de lo que se esperaba, y así se les informó a los apenados padres que esperaban el resultado. Finalmente, se les presentaba la última y más dura decisión: practicarle la eutanasia a su hijo o permitir que se convirtiera en un cerebro encapsulado.
en un mecanismo director al que se le enseñaría un buen número de profesiones diversas. Si optaban por esto último, su hija no sufriría dolor alguno. Viviría en una existencia confortable en una cápsula de metal durante varios siglos, realizando un servicio inapreciable para los mundos centrales. Se le permitió vivir y se le dio un nombre: Elba. Durante sus 3 primeros meses de vida vegetativa, agitó sus muñones, pataleó débilmente con sus piecitos deformes y disfrutó de la rutina normal de todos los niños. No estaba sola. Había otros 3 niños especiales en el gran hospital especial de la ciudad. Al poco tiempo, fueron trasladados al laboratorio central, donde comenzó su delicada transformación. Uno de los niños murió durante el trasplante inicial, pero los de la clase de Elba, 17 miembros en total, sobrevivieron en cápsulas de metal. En vez de pies con los que patalear, los impulsos neuronales de Elba movían unas ruedas. En vez de agitar las manos, manipulaba extensiones mecánicas. A medida que iba creciendo, le iban creciendo más sinapsis neuronales para que manipulara otros mecanismos que servirían para el mantenimiento y la buena marcha de una nave espacial. Porque Elba había sido destinada a convertirse en la mitad cerebral de una nave espacial, en compañía de una mujer o un hombre, lo que ella quisiera escoger, que actuaría como parte móvil. Estaría entre la élite de los de su especie. Sus tests de inteligencia iniciales registraron un nivel superior al normal y su índice de adaptación era inusitadamente alto. Si su desarrollo dentro de la cápsula metálica respondía a lo que se esperaba de ella y no se producían efectos secundarios derivados de las manipulaciones sobre su pituitaria, Elba viviría una vida plena de recompensas, rica y fuera de lo habitual, muy distinta de la que hubiera podido esperar de haber sido un ser normal. Sin embargo, ni los diagramas de sus circunvalaciones cerebrales, ni las primeras pruebas CI recogían ciertos hechos acerca de Elba que la central debería saber. Pero tendrían que esperar el tiempo prescrito oficialmente para poder comprobarlos, confiando en que las dosis masivas de psicología celular le serían suficientes para preservarla de las tensiones inherentes a la soledad de su confinamiento y a las presiones de su profesión. No se podía correr el riesgo de que una nave dirigida por un cerebro humano realizara actos delictivos o demenciales con el poder y los reclusos con que la central equipaba sus naves patrulleras. Claro está que el cerebro de la nave había sufrido largos periodos experimentales. La mayoría de los niños sobrevivían a las técnicas perfeccionadas de manipulación de la pituitaria que mantenía sus cuerpos pequeños, eliminando la necesidad de transferirlos de unas conchas más pequeñas a otras mayores. Y muy pocos morían cuando se establecía la conexión final con los paneles de control de la nave o del complejo industrial. Los hombres cápsula parecían por su tamaño enanos adultos, fueran cuales fuesen sus deformaciones congénitas, pero ningún cerebro bien orientado hubiera cambiado su lugar, ni con el cuerpo más perfecto del universo. Y así, durante varios años felices, Elba retosó en su cápsula junto con sus demás compañeros, jugando a juegos como Esconde la energía, estudiando sus lecciones de trayectoria, técnicas de propulsión, computación, logística, higiene mental, psicología básica alienígena, filología, historia espacial, derecho, tráfico, códigos y todos los etcéteras que normalmente conoce un ciudadano razonable, lógico y bien informado. Aunque no muy obvio para ella, pero sí de gran importancia para sus profesores, Elba ingirió los preceptos de su acondicionamiento tan fácilmente como absorbía su líquido nutritivo. Algún día estaría agradecida al paciente grillo de su instrucción a nivel consciente. La civilización de Elba acogía en su seno a esas asociaciones de bienpensantes que investigaban posibles actos inhumanos cometidos contra los ciudadanos terrestres, tanto como contra los extraterrestres. Uno de los tales grupos, la Sociedad para la Conservación de los Derechos de las Minorías Inteligentes, centró sus preocupaciones sobre los niños encapsulados cuando Elba acababa de cumplir los 14 años.
Cuando se vieron obligados a ello, los de mundos centrales se encogieron de hombros, prepararon una visita a los laboratorios y les mostraron el historial de los miembros, completado con fotografías. Muy pocos de los comisionados pasaron de las primeras fotografías. La mayor parte de sus anteriores objeciones a las cápsulas fueron olvidadas ante el alivio que suponía, para ellos, que aquellos horribles cuerpos hubieran sido piadosamente ocultados. Los de la clase de Elba estaban aprendiendo bellas artes, un tema optativo en su ya muy apretado programa. Ella había activado uno de sus utensilios microscópicos, que más tarde utilizaría para las reparaciones inmediatas de diversas partes de su panel de control. Su modelo era grande, una copia de La Última Cena, y su lienzo pequeño, la cabeza de un clavo. Había ajustado su vista a la dimensión adecuada. Mientras trabajaba, canturreaba ausente, emitiendo un curioso sonido. La gente encapsulada utilizaba sus propias cuerdas vocales y diafragmas, pero sonaba como salida de un micrófono y no de una boca. El de Elba tenía, sin embargo, una curiosa vibración, un matiz cálido y dulce, incluso en sus modulaciones cromáticas. «Oh, qué voz más agradable tienes», dijo una de las visitantes. Elba levantó la vista y captó un panorama fascinante de cráteres regulares y sucios sobre una superficie rosa. Su se convirtió en una exhalación de sorpresa. Reguló instintivamente su visión hasta que la piel perdió su aspecto de paisaje de cráteres y los poros asumieron sus proporciones normales. «Sí, llevamos unos cuantos años entrenando la voz, señora», señaló Elba. Las peculiaridades vocales se convierten con frecuencia en algo excesivamente irritante durante las prolongadas distancias interestelares y han de ser eliminadas. Yo disfrutaba de las lecciones. Aunque era la primera vez que Elba veía gente no encapsulada, asumió su experiencia con tranquilidad. Cualquier otra reacción hubiera sido inmediatamente reportada. «Quiero decir que posee una agradable voz para cantar, querida», dijo la señora. «Gracias. ¿Le gustaría ver mi trabajo?», preguntó amablemente Elba. Instintivamente se escabullía de las conversaciones que giraban en torno a cuestiones personales, pero archivó el comentario para una posterior meditación. «¿Trabajo?», preguntó la señora. «Estoy reproduciendo La Última Cena en la cabeza de un clavo». «Oh, ya comprendo», gorjeó la señora. Elba readaptó de nuevo su visión y observó la reproducción con ojo crítico. «Por supuesto, algunos de mis valores colorísticos no se adecúan a los del viejo maestro y la perspectiva es errónea, pero creo que resultará una reproducción muy aceptable». Los ojos de la señora, no adaptados, visquearon. «¡Ah, lo olvidé!». La voz de Elba mostraba auténtico sentimiento. Si hubiera podido enrojecer, lo habría hecho. «Ustedes no poseen visión adaptable». El responsable de aquella entrevista sonrió entre orgulloso y divertido por el tono de Elba, que indicaba lástima por aquella persona desdichada. «Mire, con esto podrá verlo», dijo Elba, sosteniendo un instrumento amplificador en una de sus extensiones y situándolo sobre la pintura. En medio de un estupor general, las damas y los caballeros de la comisión se acercaron a observar aquella última cena tan increíblemente copiada y tan brillantemente ejecutada sobre la cabeza de un clavo. «Bueno», apuntó uno de los caballeros, que había sido obligado a ir allí por su mujer, «el buen Dios puede comer donde los ángeles temen pisar». «¿Está usted aludiendo, señor?», preguntó Elba cortésmente, «a las discusiones que se desarrollaron en las edades oscuras acerca del número de ángeles que podían caber en la cabeza de un alfiler». «Efectivamente, estaba pensando en eso». «Si usted sustituye átomo por ángel, el problema no es insoluble, conociendo el contenido metálico del alfiler en cuestión». «Cosa para la que te han programado». «Efectivamente». ¿Recordaron programar un sentido del humor también, jovencita? «Estamos impulsadas a desarrollar un sentimiento de la proporción, señor, que contribuye a lograr el mismo efecto».
El buen hombre sonrió apreciativamente y pensó que aquel viaje había merecido la pena. Si el comité de investigación tardó meses en digerir la completísima comida que les habían servido en el laboratorio, Elba también se quedó con un buen pedazo. El concepto cantar, aplicado a sí misma, requería ser investigado. Efectivamente, había recibido, y lo había disfrutado, un curso de apreciación musical que incluía las obras clásicas más conocidas, tales como Tristana y Isolda, Candide, Oklahoma y Las bodas de Fígaro, junto con cantantes de la era atómica como Brigitte Nielsen, Bob Dylan y Geraldine Todd, perdón, y las curiosas progresiones rítmicas de los venusianos, las cromatías visuales de Capella, el concierto sónico de los altairianos y los canturreos reticulanos. Pero cantar supone grandes dificultades técnicas para cualquier persona encapsulada. Las personas cápsula están entrenadas para examinar todos los aspectos de un problema o situación antes de hacer cualquier diagnóstico. Adecuadamente equilibrados entre el optimismo y el sentido de la realidad, la actitud antiderrotista de las personas cápsula les permitía salir con bien a ellas, a sus naves y a la tripulación de estas de situaciones insólitas. Por eso, a Elba el problema de que no pudiera abrir la boca para cantar, entre otras restricciones, no le molestaba. Encontraría la forma de cantar. Se aproximó al problema investigando los métodos de reproducción del sonido utilizados a través de los siglos, tanto humanos como instrumentales. Su propio equipo de producción de sonido era esencialmente más instrumental que vocal. El control de la respiración y una adecuada pronunciación de las vocales dentro de la cavidad oral parecía requerir una gran dosis de desarrollo y práctica. La gente cápsula, estrictamente hablando, no respiraba. Para el objetivo al que iban destinados, el oxígeno y los demás gases no se extraían de la atmósfera circundante por medio de los pulmones, sino a través de una solución artificial contenida en sus propias cápsulas. Después de varios experimentos, Elba descubrió que podía manipular su unidad diafragmática para mantener el tono, relajando los músculos de la garganta y expandiendo la capacidad oral hacia los senos frontales. Podía dirigir los sonidos de las vocales a una magnífica posición, adecuada para la reproducción a través del micrófono colocado en su garganta. Comparó los resultados con los discos de los cantantes modernos y no le desagradaron, si bien sus grabaciones poseían una cualidad peculiar que aquellos no tenían y que no era disarmónica, sino sencillamente única. Conseguir un repertorio de la biblioteca del laboratorio no resultaba un problema para una persona dotada de una memoria perfecta. Se dio cuenta de que era capaz de cantar cualquier canción que captara su fantasía. No se le hubiera ocurrido que resultaba curioso para una mujer cantar como bajo, barítono, tenor, mezzo, soprano, a voluntad. Para Elba, eso era únicamente una cuestión de correcta reproducción y del control diafragmático que requiriera la música elegida. Si las autoridades se dieron cuenta de aquellas curiosas aficiones, lo comentaron únicamente a nivel interno. Se fomentaba el deseo entre la gente cápsula a desarrollar una afición siempre que no interrumpiera en su trabajo técnico. Cuando cumplió los 16 años, Elba recibió su diploma y se la instaló en una nave, la XH-834. Su cápsula permanente de titanio fue cubierta por una barrera mucho más indestructible en el eje central de la nave patrullera. Las conexiones neuronales, audiovisuales y sensoriales quedaron establecidas y definitivamente conectadas. Las extensiones fueron desviadas, conectadas o aumentadas y finalmente se completaron las últimas y más delicadas conexiones cerebrales, mientras Elba dormía anestesiada. Cuando despertó, era la nave. Su cerebro y su inteligencia controlaban todas y cada una de las funciones de la navegación tal como le era preciso a una nave patrullera de su clase. Podía ocuparse de sí misma y de su mitad móvil en cualquier situación, ya recogida en los anales de los mundos centrales o en cualquier otra que la mente más fértil pudiera imaginar. Su primer vuelo real, ya que ella y los de su especie habían realizado vuelos ficticios desde que tenían 8 años, le demostró que poseía un completo dominio de las técnicas de su profesión.
Ya estaba preparada para las grandes aventuras que le esperaban y para recibir a su compañero móvil. Había 9 patrulleros cualificados en la base el día que Elba fue dada de alta para el trabajo activo. Había algunas misiones que requerían una atención inmediata, pero Elba les interesaba a algunos jefes de departamento de la central desde hacía algún tiempo, y todos ellos querían que fuera asignada a su sección. Tan preocupados estaban por ello que ninguno había pensado en presentar a Elba a sus posibles compañeros. Era siempre la nave la que elegía a su compañero. Si hubiera habido en aquel momento en la base otra nave Cerebro, le hubiera aconsejado a Elba dar el primer paso. Pero no la había, y mientras los de la central discutían entre sí, Robert Tanner salió de las barracas destinadas a los pilotos y se dirigió sin vacilar hacia el brillante casco de metal de Elba. «Hola, ¿hay alguien en casa?», preguntó Tanner. «Pues claro», respondió Elba, activando sus visores exteriores. «¿Eres mi compañero?», le preguntó, esperanzadora al reconocer su uniforme del servicio de patrulleros. «Todo lo que tienes que hacer es pedirlo», le contestó él con un tono anhelante. «No ha venido nadie. Pensé que tal vez no había compañeros disponibles y no he recibido ninguna orden de la central». Incluso a ella misma le sonó su voz como si tuviera un tono de autocompasión, pero la verdad es que se encontraba sola, situada en un lugar oscuro. Antes siempre había tenido la compañía de los otros encapsulados y más recientemente la de los técnicos que habían realizado todos aquellos trabajos. Su repentina soledad había perdido su momentáneo encanto y había llegado a hacerse opresiva. Aunque no hayas recibido órdenes de la central, no tiene por qué ser motivo de disgusto, porque sucede que hay otros 8 chicos comiéndose las uñas mientras esperan que les invites a subir a bordo, hermosa. Tanner se encontraba en la cabina central, y mientras decía aquello, pasaba apreciativamente sus dedos sobre su panel, sobre las sillas de gravedad, metía la cabeza en las cabinas, los pasillos y los departamentos de acumulación de presión. Ahora, si deseas burlarte de la central y hacernos a nosotros un favor, todo de una vez, llama a las barracas y diles que deseas que tengamos una fiesta para elegir un compañero. Elba se rió para sí. Era tan radicalmente diferente de todos los demás visitantes y de los técnicos del laboratorio que había conocido. Era tan alegre, tan seguro de sí, y ella estaba encantada con su sugerencia de organizar una fiesta para elegir un compañero. Realmente no había nada en el reglamento que impidiera ponerlo en práctica. Central de comunicaciones, aquí XH834. Póngame con el barracón de pilotos. ¿Visual? Por favor. Todo el panorama de hombres perezosos en diversas actitudes de aburrimiento apareció en la pantalla. Aquí la XH834. ¿Querrían hacerme el favor los patrulleros sin misión asignada de subir a bordo? 8 figuras entraron inmediatamente en acción. Tomaron sus ropas, desconectaron sus magnetófonos y arrojaron a un lado lo que tenían entre manos. Elba cortó la conexión y oyó que Tanner se reía complacido y se sentaba a esperar su llegada. Elba se sintió arrebatada por la alegría y la impaciencia, sensaciones poco habituales en los seres encapsulados. Una actriz en el día de su estreno no se hubiera sentido más nerviosa, más temerosa y agitada. Pero, a diferencia de la actriz, a Elba no le quedaba la válvula de escape de sumergirse en una crisis nerviosa, de romper un juego de té o sus tarros de maquillaje. Pero sí podía comprobar su stock de bebidas y comestibles, y eso fue lo que hizo. Tanner fue el primero en probar los víveres seleccionados por el oficial de intendencia. En el argot de la base, a los patrulleros se les conocía con el nombre de músculos, en oposición a los cerebros. Habían de someterse a un entrenamiento tan riguroso como el de sus compañeros los cerebros, y solamente los estudiantes que habían obtenido las notas más elevadas en los diferentes centros del mundo eran admitidos en los cursos de los mundos centrales. De modo que los 8 jóvenes que subieron por la pasarela y se amontonaron en la agradable cabina de Elba eran de una inteligencia, de una belleza y de un equilibrio superiores a lo normal, y se mostraron encantados por aquella reunión tras la que esperaban, con permiso de Elba,
poder emborracharse un poco y poder competir deportivamente entre ellos para conseguir merecerla. Ante aquella marea humana, Elba se sintió aturdida y se dispuso a disfrutar plenamente de aquel lujo que por tan breve tiempo le sería permitido. Los sopesó a todos. El oportunismo de Tanner le divertía, pero no le atraía específicamente. El rubio Nordsen parecía demasiado simple. El moreno Alatpai mostraba una cabezonería por la que no sentía la menor inclinación. La amargura de Mir Ajnin poseía unos oscuros orígenes que ella no deseaba descubrir, aunque él mostró el mayor despliegue de recursos para atraer su atención. Era un curioso galanteo aquel. Para ella no suponía más que el primero de toda una serie de matrimonios, dado que los músculos se retiraban a los 75 años de servicio o antes si tenían mala suerte. Los cerebros, con su cuerpo a salvo del deterioro, eran indestructibles. En teoría, una persona encapsulada, una vez que había pagado su gran deuda contraída por los primeros cuidados, la adaptación quirúrgica y los gastos de mantenimiento, quedaba libre para buscar trabajo en cualquier otro lugar. En la práctica, las personas encapsuladas permanecían en el servicio hasta que optaban por la autodestrucción o perecían en algún accidente. Elba había tenido la oportunidad de hablar con una persona cápsula de 322 años. Había quedado tan impresionada con aquel encuentro que no se había atrevido a preguntarle acerca de aquellas cuestiones personales que hubiera deseado indagar. No supo por quién decidirse hasta el momento en que Tanner comenzó a entonar una canción de los patrulleros que narraba las desgracias del intrépido, obtuso e imbécil Billy Músculos. Todos los invitados se pusieron a cantar a coro, pero el resultado fue tan desastroso que Tanner se puso a agitar los brazos para reclamar silencio. Lo que necesitamos es un buen tenor. Jenan, aparte de hacer trampas con las cartas, ¿qué otra cosa sabes hacer? ¿Qué tal cantas? En do sostenido, le contestó Jenan de buen humor. Si os resulta absolutamente necesario un tenor, intentaré hacerlo yo, se ofreció Elba. Pero, mi señora, protestó Tanner. A ver, danos el la, dijo Jenan, riéndose. Jenan rompió el estupefacto silencio que siguió al magnífico la de Elba y observó con delicadeza. El propio Caruso hubiera dado todas las notas de la escala a cambio de poder cantar un la como ese. No tardaron mucho en descubrir todas las posibilidades de la voz de Elba. Todo lo que Tanner había pedido era un buen tenor, dijo Jenan, sonriendo, y nuestra dulce dueña nos ofrece una compañía de ópera completa. Aquel al que elija como pareja va a llegar lejos, muy lejos. ¿Hasta la nebulosa de la cabeza del caballo? Preguntó Norsden, aludiendo a una vieja frase hecha de los patrulleros. Navegaremos cantando hasta la nebulosa y aún más allá, aseguró Elba, riéndose. Lo haremos nosotros juntos, añadió Jenan, pero con la voz que tengo será mejor que seas tú quien cante y yo el que escuche. Pensé que más bien tendría que ser yo la que escuchara, sugirió Elba. Jenan ejecutó un saludo majestuoso, quitándose elegantemente su entorchada gorra. Para hacerlo se giró hacia el pilar de control, allá donde se encontraba Elba. Fue en aquel mismo momento cuando cristalizó su elección, y por una razón muy simple. Tan solo Jenan, al hablarle, se dirigía directamente a su presencia física, prescindiendo del hecho de que ella podía captar su imagen en cualquier lugar de la nave donde se encontrara, y de que su cuerpo estaba oculto tras enormes paredes metálicas. Mientras duraron sus viajes juntos, Jenan no dejó nunca de volver la cabeza en su dirección para hablarle, estuviera donde estuviese con relación a ella. Y Elba adquirió la costumbre de utilizar su micrófono central cuando le hablaba a Jenan, pese a que el método no era el más eficaz. Elba no se dio cuenta aquella misma noche de que se había enamorado de Jenan. Como no había conocido nunca sentimientos tales como el amor o el afecto, ni siquiera sus parientes más pobres, la estima y la admiración, no era capaz de identificar la reacción que suscitaba en ella el calor de su personalidad y de su consideración.
En su calidad de encapsulada, se creía inaccesible a emociones cuya fuente principal eran los deseos físicos. Bueno, Elba, me siento muy dichoso de haberte conocido, dijo repentinamente Tanner, mientras ella y Jennan conversaban acerca de la calidad barroca de Come All Ye Sons of Art. Ya nos veremos alguna vez en el espacio, Jennan, tipo afortunado. Gracias por la fiesta, Elba. ¿Tenéis que iros tan pronto?, preguntó Elba, dándose cuenta de que ella y Jennan habían quedado al margen de la conversación de los demás. El mejor hombre gana, dijo Tanner con tristeza. Creo que haré bien documentándome en frases galantes. Puede que las necesite la próxima vez, en el caso de que haya más cerebros como tú. Elba y Jennan vieron cómo se alejaba, algo confusos los dos. Tal vez Tanner ha sacado conclusiones precipitadas, sugirió Jennan. Elba le miró. Estaba apoyado en el cuadro de mandos y miraba directamente a su cápsula. Tenía los hombros cruzados sobre el pecho y hacía tiempo que el vaso que sostenía entre las manos estaba vacío. Era hermoso, como lo eran todos, pero sus ojos miraban directamente, su boca sonreía con facilidad y su voz, que era lo que a Elba le había gustado particularmente, era resonante, profunda y sin tonos o acentos desagradables. De cualquier modo, Elba, consúltalo con la almohada. Llámame por la mañana si es que ya has decidido algo. Ella le llamó a la hora del desayuno, una vez discutida su elección con los de la central. Jennan llevó sus cosas a bordo, recibió su denominación común, vio el dossier que contenía la historia de su vida y su experiencia registrada en el visor de Elba. Le indicó las coordenadas de su primera misión y la XH-834 se convirtió oficialmente en la JH-834. Su primera misión era aburrida pero necesaria y urgente. El servicio médico era el que finalmente había conseguido a Elba. Se trataba de transportar lo antes posible un cargamento de vacunas a una colonia en la que se había desencadenado una violenta epidemia. Lo único que tenían que hacer era llegar a Spica lo más rápido posible. Tras el magnífico descubrimiento de la embriaguez inicial de las grandes velocidades, Elba se dio cuenta de que sus músculos iban a hacer más trabajo que su cerebro en aquel tedioso viaje. Pero ambos tuvieron gran cantidad de tiempo para dedicarlo a explorar sus respectivas personalidades. Por supuesto, Jennan sabía de lo que Elba era capaz como nave y como compañera, lo mismo que ella sabía todo lo que podía esperar de él. Pero eso solo eran hechos, y lo que Elba quería conocer era el lado humano de su compañero, aspecto que no podía ser reducido a series de símbolos. Tampoco podía aprenderse en un libro de lo que podía dar de sí el intercambio de dos personalidades. Eso había que experimentarlo. Mi padre era patrullero también. ¿O eso ya está programado?, comenzó a decir Jennan al tercer día de su viaje. Naturalmente. Eso no está bien. Tú conoces toda la vida de mi familia y yo no sé ni una sola cosa acerca de la tuya. Yo no los conocí, dijo Elba. Hasta que no leí cosas acerca de tu familia, no se me ocurrió que yo también debía tener mi historial en algún lugar de los archivos de la central. Jennan se echó a reír. Psicología de cápsulas. Elba se rió a su vez. Sí, e incluso he sido programada para evitar sentir curiosidad acerca de ello. Y tú harías mejor también en no tenerla. Jennan ordenó una bebida, se acomodó en su colchón de gravedad, puso los pies sobre el almohadillado y comenzó a balancearse. Elba, es un hermoso nombre. Con resonancias escandinavas. Pero no eres rubia, afirmó Jennan. Bueno, también hay suecas morenas y turcos rubios, pero este harén se limita a una. La esposa se oculta tras su purdah. Dios te libre, sin embargo, de hollar las casas del placer. La propia Elba se sorprendió al ver que los nervios se traicionaban en su voz, tan cuidadosamente entrenada. ¿Sabes?, le interrumpió Jennan, que estaba sumido en profundos pensamientos. Mi padre me dio siempre la impresión de que estaba mucho más casado con su nave, Silvia, que con mi madre. Recuerdo que solía pensar que Silvia era mi abuela. Poseía un número muy bajo, de modo que tendría que haber sido mi tatarabuela, por lo menos.
Solo iba a hablar con ella horas enteras. ¿Cuál era su número de registro?, preguntó Elba, sintiéndose celosa de todos aquellos que habían compartido las horas de Jennan. 422, creo que ahora es TS. Yo navegué con Tom Burgess una vez. El padre de Jennan había muerto de una enfermedad planetaria, cuya vacuna transportaba para curar a los ciudadanos del lugar. Según Tom, Sylvia se ha vuelto lenta y coriácea. Si pierdes tu dulzura después de mi muerte, vendré a atormentarte como un fantasma. Elba sonrió dulcemente. Quedó sorprendido al ver que Jennan se ponía en pie de un salto y acariciaba los controles con dedos suaves y ligeros. Me pregunto cómo serás realmente, dijo suavemente, pensativo. Elba estaba prevenida, pues la habían preparado para esperar esos accesos de curiosidad por parte de sus parejas, pero no sabía nada de sí misma, ni tampoco podría saberlo nunca. Escoge la forma y el aspecto que más te guste y me sentiré feliz de ser como tú deseas. Doncella de hierro, me gustan las rubias de largas trenzas, dijo Jennan. Puesto que estás inmolada en titanio, te llamaré Brunilda, querida. Riendo, Elba entonó el aria obligada en el preciso instante en que entraban en contacto con Spica. Por Dios, ¿quién grita así? ¿Quiénes son ustedes? A menos que pertenezcan al servicio médico de los mundos centrales, aléjense. Estamos sufriendo una epidemia. No se admiten visitantes. Es mi nave la que está cantando. Somos la JH834 de los mundos centrales y les traemos la vacuna. ¿Cuáles son sus coordenadas de aterrizaje? ¿Su nave está cantando? El mejor SATB del espacio organizado. ¿Desea escuchar alguna melodía en particular? La JH834 les entregó la vacuna, pero sin cantar ningún aria más, y recibieron órdenes inmediatas de dirigirse a Leviticus 4. Cuando llegaron allí, Jennan descubrió que su fama les había precedido y tuvo que defender la reputación de JH834. Ya no volveré a cantar, murmuró Elba contrita mientras preparaba cataplasmas para el tercer ojo amoratado de la semana. Continuarás cantando, dijo Jennan con los dientes apretados, aunque sigan poniéndome los ojos morados desde aquí a la cabeza del caballo. Conseguiré mantener tu reputación como cantante sin que despierte ironías. Serás la nave que canta. Después que la nave que canta se enfrentó victoriosamente con una pandilla, pequeña pero maligna, de traficantes de drogas en las Magallánicas inferiores, el título adquirió definitivamente respetabilidad. La central conocía todos y cada uno de los episodios y colocó una etiqueta de interés especial sobre el dossier de JH834. Acababa de formarse un equipo de primera clase. Jennan y Elba también se consideraban un equipo de primera clase después de su espectacular arresto. De todos los vicios del universo, lo que más odio es la adicción a las drogas, subrayó Jennan mientras regresaban a la base central. La gente se va ya con demasiada facilidad al diablo sin este tipo de ayuda. ¿Por eso te ofreciste al servicio voluntario al servicio de patrulleros? ¿Para acabar con el tráfico? Encontrarás tu respuesta oficial en los registros. Con palabras demasiado floridas, siguiendo la tradición de mi familia que se enorgullece de 4 generaciones de servicio, si me permites citar tus propias palabras. Jennan lanzó un sonido despreciativo. Era muy joven cuando escribí aquello, y desde luego no había pasado el entrenamiento final, y una vez que estuve en ese entrenamiento, mi orgullo me hubiera impedido desertar. Como te dije antes, solía visitar a mi padre a bordo de Sylvia, y tal vez ésta tenía la esperanza de que yo ocupara el puesto de mi padre cuando abandonara el servicio, porque vertió dentro de mí unas buenas dosis de propaganda para favorecer mi vocación de patrullero. Y la favoreció. Desde que tenía 7 años me hice el firme propósito de que no sería otra cosa que patrullero. Se encogió de hombros como para quitarle importancia a una decisión juvenil cuya realización le había exigido años de esfuerzo. ¿De modo que es eso? El patrullero Sahir Silan en la JS-422 penetrando en la nebulosa de la cabeza de caballo.
Jenan hizo caso omiso de su sarcasmo. Contigo tal vez vaya mucho más lejos, pero pese a los ánimos que me daba Silvia, nunca soñé, ni en los momentos más delirantes, alcanzar ese tipo de gloria. Dejo en manos de tu magnífico cerebro la realización de tales maravillas. En la mente tengo una contribución mucho más pequeña a la historia espacial. ¿Tan modesto eres? No, práctico. El grano de arena, etcétera, etcétera. Puso con aire dramático una mano sobre su corazón. A la casa de la gloria, dijo Elba con tono burlón. Mira quién está hablando, mi amiga, la que sueña con la nebulosa. Al menos yo no exijo demasiado. No habrá otro héroe como mi padre en Paracea, pero está claro que no me importaría distinguirme por algún hecho meritorio. A todo el mundo le sucede lo mismo. De lo contrario, ¿para qué arriesgarse? Tu padre murió cuando regresaba de Paracea, si me permites apuntar algunos datos, pero él nunca pudo saber que había sido un héroe por haber detenido la epidemia con su nave, lo que les permitió a los colonos quedarse en el planeta y descubrir así sus cualidades antiparalíticas, y esto último tampoco llegó a saberlo nunca. Lo sé yo, dijo Jenan suavemente. Elba se arrepintió inmediatamente por el tono que había dado a su refutación. Sabía muy bien el cariño que Jenan le tenía a su padre. En su historial se apuntaba que él había racionalizado la muerte de su padre con el inesperado y bienvenido resultado del asunto Paracea. Los hechos no son humanos, Elba. Mi padre sí lo fue, y yo también lo soy. Y de alguna forma, básicamente, también lo eres tú. Inspecciona tus indicaciones, JH834. En medio de los cables que te han conectado hay un corazón, un desarrollado corazón humano. Eso es obvio. Perdóname, Jenan, dijo Elba, apenada. Jenan dudó durante un momento. Hizo un gesto con las manos en señal de aceptación y luego le dio un golpecito afectuoso a la cápsula. Si dejamos algún día de ir tontamente de un lado a otro, nos dedicaremos a buscar la nebulosa. Y como con tanta frecuencia sucedía en el servicio de patrulleros, a la hora siguiente tenían órdenes de cambiar el rumbo, y no hacia la nebulosa, sino a un sistema recientemente colonizado con 2 planetas habitables, uno tropical, el otro glacial. El Sol, llamado Ravel, había entrado en una fase de inestabilidad. Su espectro parecía una concha que se expandiera rápidamente, con líneas de absorción que se desplazaban velozmente hacia el violeta. El calor en aumento había obligado ya a evacuar el mundo más cercano, Daphnis. El modelo de las emisiones espectrales indicaban que el Sol dejaría seco también a Chloe. Todas las naves que se encontraban en los espacios inmediatos tenían que presentarse ante los cuarteles del desastre de Chloe para encargarse de recoger a los colonos que aún quedaban por evacuar. La JH834 se presentó obedientemente y fue enviada a diversas áreas de Chloe para recoger a unos colonos dispersos que no parecían darse cuenta de la urgencia de la situación, pese a que Chloe estaba disfrutando ya de las primeras temperaturas por encima de los 0 grados desde que llegaran allí colonos por primera vez. Como muchos de sus colonos eran religiosos fanáticos que se habían establecido en el duro planeta en busca de una existencia de piadosa reflexión, el brusco cambio producido en Chloe fue atribuido a cosas que nada tenían que ver con el problema del Sol. Jenan tuvo que perder una buena cantidad de tiempo en discusiones absurdas, de forma que él y Elba se hallaban retrasados en el horario previsto cuando se dirigieron al cuarto y último campamento. De un salto, Elba pasó por encima de la elevada cadena de picos abruptos que rodeaban el valle y lo protegían de las tempestades de nieve y que ahora servía como resguardo a la creciente temperatura. El sol violeta, con su corona brillante, estaba comenzando a refulgir mucho más cuando aterrizaron. Mucho más que cuando aterrizaron. Lo mejor que podrían hacer es coger sus cosas y subir a bordo, dijo Elba. El cuartel general ha comunicado que hay que apresurarse. Todas son mujeres, contestó Jenan, sorprendido, mientras se dirigía a su encuentro. A menos que los hombres de Chloe lleven faldas de pieles. Date prisa en seducirlas y reduce los trámites a lo esencial. No olvides conectar tu circuito privado. Jenan avanzó hacia ella sonriendo, pero la explicación de su misión se encontró con la más absoluta incredulidad sobre su autenticidad.
Gimió para sí mismo cuando la superiora comenzó a exponerle, como antes lo habían hecho los otros, las causas a las que ella atribuía el sobrecalentamiento de la atmósfera. Reverenda Madre, se ha producido una sobrecarga en vuestro circuito de plegarias y el sol está a punto de estallar. He recibido la orden de conduciros al espacio puerto de Rosary. ¡Ah, esa Sodoma! La mujer enrojeció y se encogió de hombros desdeñosamente ante aquella sugerencia. Agradecemos tu advertencia, pero no deseamos abandonar nuestro claustro y entrar en el mundo violento. Y ahora continuaremos con nuestra oración matutina, que ha sido interrumpida. Y permanentemente interrumpida quedará cuando el sol estalle y hiervan todas. Deben venir conmigo ahora, dijo Jenan con firmeza. Señora, dijo Elba, pensando que tal vez una voz femenina tendría más peso en aquellas circunstancias que el varonil encanto de Jenan. ¿Quién habla? Gritó la monja, asustada de oír una voz sin cuerpo. Yo, Elba, la nave. Bajo mi protección, tú y tus hermanas de fe llegaréis a salvo sin profanarse por la asociación con ningún hombre. Yo os protegeré y os conduciré a un lugar especialmente diseñado para vosotras. La mujer miró cautelosamente a través de la abertura de la puerta de la nave. Puesto que los mundos centrales te permiten utilizar tales naves, reconozco que no estás burlándote de nosotras, joven. Sin embargo, sigo pensando que aquí no corremos peligro alguno. La temperatura en Rosario es ahora de 37 grados, dijo Elba. Tan pronto como los rayos del sol penetren directamente en este valle, también aquí será de 37 grados y probablemente alcanzará hoy los 90 en su punto álgido. Veo que vuestras casas están hechas de madera y paja seca. Hacia el mediodía estarán todas ardiendo. La luz del sol comenzaba a penetrar en el valle entre los picachos de las montañas y aquellos ardientes rayos caldearon al inquieto grupo que había tras la superiora. Algunas se abrieron los escotes de sus vestidos de pieles. Jenan, le dijo Elba por el comunicador privado. El tiempo se nos está reduciendo. No puedo dejarlas aquí, Elba. Algunas de esas chicas son apenas unas adolescentes. Y hermosas además. No me extraña que la superiora se niegue a dejarlas subir. Elba. Se cumpla la voluntad de Dios, dijo la superiora con firmeza, dando la espalda a sus salvadores. ¿Y quemarse hasta la muerte? Le gritó Jenan mientras ella se abría paso entre sus novicias. ¿Desean ser mártires? Es su elección. Jenan, dijo desapasionadamente Elba. Nosotros tenemos que irnos y esto ya no es una cuestión en la que podamos elegir. ¿Cómo voy a dejarlas, Elba? ¿Para sea? Sugirió Elba mientras él daba unos pasos y cogía a una de las mujeres. No puedes raptarlas a todas a bordo y no tenemos tiempo de luchar con ellas. Sube, Jenan, o tendré que informar de tu actitud. Van a morir, musitó Jenan desesperado mientras regresaba a la nave. No podemos correr más riesgos, dijo Elba, razonablemente. Tal y como ya están las cosas, vamos a tener problemas para alcanzar el lugar de la cita. El informe del laboratorio señala una aceleración crítica de la evolución espectral. Jenan estaba ya subiendo a la escotilla cuando una de las mujeres más jóvenes se dio vuelta y echó a correr tras él, gritando. Su acción fue imitada por sus compañeras. Pasaron en estampida a través de la estrecha abertura, pero no había suficiente espacio en el interior para todas las mujeres. Jenan sacó trajes espaciales para las 3 que habrían de quedarse con él en la cámara de descompresión. Tuvo que perder aún un tiempo precioso para explicar a la superiora que tenía que colocarse el traje espacial porque la cámara de descompresión no tenía ni provisión de oxígeno ni dispositivo de climatización independiente. La ola de calor va a alcanzarnos, dijo Elba en tono apremiante a Jenan a través del comunicador privado. Llevamos 18 minutos de retraso y ahora tendré que forzar la velocidad máxima para escapar a la ola de calor. ¿Puedes despegar? Nosotros ya tenemos puestos los trajes. ¿Despegar? Sí, dijo mientras efectivamente lo hacía. ¿Pero correr? Siento como si tropezara. Jenan trató de sostenerse a sí mismo y a las mujeres. Notaba el peso de la nave, sin dejarse llevar por la piedad, sabiendo que la aceleración aplastaba violentamente a los pasajeros de la cabina. 2 de las mujeres murieron. Elba aceleró al máximo durante el mayor tiempo posible.
La suerte que corriera Jenan era su único motivo de preocupación. Pese a sus trajes espaciales, las personas aprisionadas en aquella cámara de descompresión, desprovista de oxígeno y sin climatizar, protegida por una sola capa de metal en lugar de 3, no estaban seguras. Sus escafandras eran del tipo estándar, no estaban diseñadas para soportar el excesivo calor al cual iba a someterse la nave. Elba voló tan rápido como pudo, pero la increíble ola de calor que desprendió la explosión del sol les alcanzó a mitad de camino de su destino, en la zona fría. No prestaba atención a los llantos, los gemidos, los ruegos ni las plegarias que llenaban su cabina. Lo único que escuchaba era la torturada respiración de Jenan a través del sistema de purificación de aire de su traje y el murmullo de la sobrecargada unidad de refrigeración. Sin poder hacer nada, oía los gritos histéricos de sus 3 acompañantes a medida que penetraban en el brutal calor. En vano, Jenan estaba tratando de calmarlas, intentando explicarles que pronto estarían a salvo si soportaban aquel calor. Enloquecidas por el terror y el sufrimiento, se echaron sobre él pese a lo exiguo de la cámara. Cuando una de ellas intentó golpearle, se le enrolló un brazo en los cables de su generador individual de energía y la catástrofe no tardó en producirse. Uno de aquellos cables, debilitado por el calor, se rompió bajo la presión. Pese a toda su potencia, Elba estaba desarmada. Vio a Jenan ahogarse, le vio girar la cabeza en su dirección, implorarle con la mirada y morir. Solo el férreo condicionamiento de su educación impidió que Elba diera media vuelta y se inmolase, hundiéndose en el ardiente corazón del sol. Muda por el sufrimiento, alcanzó el convoy de refugiados y transfirió a los pasajeros enfermos, cubiertos de quemaduras, al transporte que le fue indicado. «Guardo conmigo el cuerpo de mi patrullero», informó después al centro con voz sorda. «Te proporcionaremos una escolta», fue toda la respuesta que recibió. «No necesito escolta». «Ya te ha sido asignada una escolta XH834», se le dijo con sequedad. El trauma de escuchar cómo le quitaban la inicial del nombre de Jenan de su número de registro cortó su protesta. Descorazonada, esperó junto al transporte hasta que sus pantallas le mostraron la llegada de otras 2 naves cerebrales. El cortejo regresó a la velocidad de funeral. ¿834? ¿La nave que canta? Ya no tengo más canciones. Tu patrullero era Jenan. No deseo entrar en comunicación. Soy la 422. ¿Silvia? Silvia murió hace mucho tiempo. Soy la 422. Por ahora, MS, dijo la nave. AH640 es nuestro otro amigo, pero Henry no está en la escucha. Tanto mejor. Seguramente no lo comprendería si pasaras a la ilegalidad, pero yo no le dejaré que trate de impedírtelo. ¿Ilegalidad? El término sacó a Elba de su apatía. Claro, tú eres joven. Te queda energía para muchos años. Huye. Ya otras lo han hecho. La 732 escapó hace 3 años, tras haber perdido a su patrullero en la famosa misión de la enana blanca. Desde entonces no la hemos vuelto a ver. Nunca oí hablar de esas cosas. Desde luego. En la escuela no has podido escucharlo, querida, puesto que precisamente nos condicionan contra eso, dijo 422. ¿Romper el condicionamiento?, dijo Elba, angustiada, pensando en el blanco y furioso corazón del sol que acababan de abandonar. Creo que para ti no resultaría duro de momento, dijo sosegadamente la 422, en cuya voz se apuntaba un cierto cinismo. Las estrellas están ahí, palpitando. ¿Y estarías sola?, preguntó Elba, sofocada. Sola, le confirmó 422. Sola con todo el tiempo y el espacio. Ni siquiera la nebulosa de la cabeza del caballo estaría lo suficientemente lejos como para desanimarla. Sola con cientos de estrellas que vivirían con sus recuerdos y nada más. ¿Para Sea valía la pena?, le preguntó suavemente a la 422. ¿Para Sea?, repitió 422, sorprendida. ¿Con su padre? Sí, estuvimos en Paracea cuando se nos necesitaba, lo mismo que ha sucedido ahora. Y su hijo estaba en Chloe. Cuando os necesitaban. El crimen es no saber dónde nos necesitan y no estar allí. Pero yo le necesito a él. ¿Quién va a colmarme esta necesidad?, preguntó Elba, amargamente. 834, dijo 422 al cabo de un día de navegar en silencio.
La central desea tu informe. En la base Regulus te espera un reemplazo. Rectifica tu rumbo y dirígete hacia allá. ¿Un reemplazo? No era eso lo que necesitaba. No era alguien que le recordara a Jenan sin llenar el vacío que él había dejado, porque su casco estaba aún caliente del calor de Chloe. Empujada por un atavismo, Elba deseaba tiempo para llorar a Jenan. No, todos los patrulleros sirven si la nave es buena, subrayó 422 filosóficamente. Y es precisamente lo que necesitas. Cuanto antes mejor. Les has dicho que no iba a oír, ¿verdad? Preguntó Elba. Acabas de dejar pasar la ocasión tras un momento, lo mismo que yo tras Paracea, tras Glen Arthur, tras Betelgeuse. Nuestro condicionamiento nos impide actuar así, ¿verdad? Nos resulta imposible hacerlo. Lo que me dijiste antes era una prueba, ¿verdad? Sí, órdenes. Ni siquiera los psiquiatras saben por qué una nave entra en la ilegalidad. El centro está muy inquieto y también nosotros, tus hermanos. Fui yo misma quien pidió servirte de escolta. Yo no quiero perderos a los dos. Elba sintió claramente cómo surgía dentro de ella un sentimiento de gratitud hacia Silvia. Todos hemos pasado por eso, Elba. Lo que voy a decirte no te servirá de consuelo, pero ¿qué seríamos nosotras si no pudiéramos sufrir con nuestros patrulleros? Máquinas equipadas con altavoces. Elba miró el cuerpo de Jenan, tendido ante ella en su ataúd, y creyó oír el potente eco de su voz en la cabina. Silvia, no pude ayudarle, dijo desde el fondo de su alma. Sí, querida, lo sé, murmuró cariñosamente la 422. Luego quedó en silencio. Las tres naves aumentaron la velocidad en silencio hacia la gran base que los mundos centrales tenían en Regulus. Elba rompió el silencio para pedir instrucciones con respecto al aterrizaje y para recoger las condolencias oficiales. Las tres naves aterrizaron simultáneamente dentro del boscoso recinto en que los gigantescos árboles azules de Regulus montaban guardia cerca de los muertos en el pequeño cementerio del servicio. El contingente de la base en pleno se acercó con paso lento para formar una senda de honor entre Elba y el cementerio. Una delegación subió hasta la escotilla y entró en su cabina. El cuerpo de su amado compañero fue respetuosamente colocado en el ataúd, especialmente montado sobre unas ruedas y cubierto con la bandera azul oscuro tachonada de estrellas del servicio. Contempló cómo se lo llevaban lentamente, mientras el largo sendero humano formado por la escolta se iba cerrando tras él. Luego, después de pronunciadas las sencillas palabras de la despedida y de que los aviones pasaran sobre la tumba para rendirle el último homenaje al patrullero, Elba recuperó la voz. Suavemente, apenas audible al principio, las notas de una antigua canción de duelo salieron al exterior, hasta que la propia negrura del espacio devolvió el eco de la canción de la nave que cantaba. ¿Qué te pareció? Uh-huh. Uh-huh. Wow, no, pues igual, pues no, me sigue emocionando mucho. Estoy como... no, pues bueno, tenía como la duda de que... Oh, espérame, que están diciendo que no se escucha. ¿No me escucho? Ya, no, era yo. Ah, ok. Ah, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, que, pues como les habíamos dicho, ya lo habíamos leído antes y quería, pues te pregunté si en esta segunda lectura encontraste detalles o cositas o qué cosas nuevas encontraste con respecto a esa primera lectura. Ok, bueno, no, pues siguen diciendo que no nos escuchamos, pero ya lo arreglaste, ¿cierto? Sí.
Ok. Vale, no, qué pena con todos. No, en este caso, pues, bueno, no me quedaba claro. Siempre tenía en la mente que Elba se quedaba con el primer piloto, el que propició todo. Pero sí, sí, y ya después como que, no, era con el segundo piloto. Pero sí, no, particularmente es muy cercano a lo que recuerdo, sigue doliendo por allá, muy, muy adentro. Pero sí, sí, es muy cercano. Lo que te decía antes de la emisión, cuando leímos este cuento, nos decían que esto era lo más parecido a una quinceañera en clave de ciencia ficción. Entonces, pues no, me parece que, digamos que el personaje está intacto, es un personaje principal muy lindo y pues también su compañero, ¿no? Que lo vemos a través de sus ojos, unos ojos pues que no se criaron como humanos, pero pues él siempre la vio como una humana. Entonces sí, creo que todos esos detalles siguen ahí. Recuerdo que la primera vez que lo leí también me dio mucha rabia pues cómo pasaron las cosas, ¿no? Y pues el tema de que ella hubiera perdido su compañero de esa manera, pues sí, me dio muy duro, me sigue dando muy duro. Sí, pues la primera vez que lo leímos pues bueno, a mí me parecía y me sigue pareciendo un cuento am, que tiene algo especial porque logra desarrollar, o sea, nos cuenta toda la historia de la nave y de cómo surgió la nave y la historia de los niños cápsula y todo esto, pero Mm, es como esos capítulos, los capítulos viejos de Los Simpson que siempre arrancan con algo y después terminan con otra cosa completamente diferente. A mí me da esa sensación con este cuento, porque a pesar de que seguimos con la historia de la nave, mm, pues el cuento en realidad se convierte en una historia de amor después de que ya el personaje de la nave pues entra como en esta segunda etapa después de su entrenamiento y después de que nos cuentan cómo fue su crianza y ya nos cuentan pues para qué la estaban criando, para qué la tenían en esa cápsula y todo el asunto. Entonces, mm. me parece que eso es decir, es algo que yo le alabo mucho a esta autora porque pues en un cuento tan corto, porque en realidad es un cuento corto, son 16 17 páginas, Mm. logra contarnos todo esto. Entonces pues uno pensaría que tantas cosas metidas en un espacio tan reducido es una receta para el desastre. O sea, no vas a contar nada, vas a contar cosas por ahí a pedazos y eso va a quedar una Mm. vaina horrible. Pero la autora logra crear una historia muy convincente. Como tú dices, uno logra conectar mucho con los personajes, sobre todo pues con la nave, que es la que nos muestra desde el principio, pero también conecta mucho con el piloto, con Jenan, a pesar de que él aparece Ujú, casi a mitad del cuento. Entonces, ujú, me parece que las descripciones, la forma en la que está escrito, la narración de la autora es algo muy pues digno de ser alabado porque logra contar una muy buena historia, pues en mi opinión personal. A ujú, pesar de que si hay cositas que quedan por ahí como que uno tal vez no es que estén incompletas, sino que de pronto dan pie como para uno querer saber más de por qué pasa eso. Por ejemplo, pues al inicio nos cuentan que pues cómo son creadas estas naves, nos hablan por allá de niños o personas que nacen como con deformidades y son las que usan para este tipo de cosas, pero el asunto queda hasta ahí. Ya después nos enfocamos es en la historia de la nave. Tenemos el tema del condicionamiento al que es sometida esta nave y al que son sometidas estas personas que son usadas para las naves, pero también queda ahí como sugerido simplemente, no profundizamos mucho en el asunto. Está la historia del papá de ujú, Jenan, que pues al final Silvia, la nave que lo acompañaba, también resulta protagonista importante ahí. Entonces esa historia también nos ujú. queda ahí como un poquito a medias. Entonces hay muchas cositas. No digo que eso sea malo dentro del cuento, sino que pues cumple esa función que siempre hemos visto en nuestras lecturas y es que nos permite pensar más allá de la lectura, más allá de lo que nos brinda la autora nada más.
Am, y pues hacerlo en tan poquito espacio creo que es muy meritorio. Sí, completamente de acuerdo. Creo que, bueno, siempre hemos hablado un poco de las sensaciones que puede dejar una historia y de hecho eso lo hablábamos mucho cuando estábamos en el club de lectura. Digamos que la dinámica del club de lectura era pues que se proponían estos cuentos y pues se llegaba a discutir. Pero sí, digamos que ahí leímos, no sé, más de 10 cuentos y pues muchos de ellos ya como que, bueno, tocará releerlos para volver, o sea, se queda como una idea general, pero pues uno no entra en detalles, mientras que, no sé, por ejemplo, para mí es, esta historia pues es lo que te digo, o sea, se hace un tiempo, pues un año, y los detalles siguen ahí, digamos que las sensaciones siguen ahí y es porque creo que la autora le apuesta mucho a los sentimientos, ¿no? A dejar como esa huella en el lector a través de la descripción de cosas con las que te puedes identificar, ¿no? Entonces, sí, el tema de haber aprendido algo, el tema de la expectativa por de pronto llegar a un sitio nuevo, este tema entonces de que era una nave única porque cantaba, además que solamente esa imagen de que una imagen de una nave que canta, pues ya de por sí es impactante de entrada. Entonces sí, creo que la autora apela mucho a esos, como a ese sentimiento más allá de los hechos. En cuanto a lo que comentabas, que hay cosas que se sienten como que están ahí, pero como que necesitan un poco más de historia. Sí, digamos que este cuento hace parte de una serie que se llama en inglés Brain and Brown Ship, pues que son cerca de 7 historias que siguen contando pues esa historia de Elba, esa historia de las naves, la historia, el contexto de pronto en el que están, ese universo, esos planetas, esas historias que pasaron. Entonces sí, digamos que no, en su momento no lo sabíamos, aunque sí lo mencionaron como que era parte de un universo mayor. Entonces sí, digamos que viene de un universo que la autora creó, como les mencionaba, también ella tiene un universo grandísimo sobre unos dragones, los jinetes de dragón. Entonces sí, digamos que este es como un abrebocas por si quieren de pronto revisar los demás cuentos o las demás historias que tienen, pues además porque como esta saga o esta parte de su universo, pues lo escribió con otras 4 escritoras que se llaman Margaret Ball, Mercedes Lackey, S.M. Sterling y Jody Lynn Nie. Entonces, pues son 7 historias ambientadas en ese universo. Ujú. Y pues bueno, digamos que la historia sigue, la historia tiene una precuela, pero digamos que esta, pues el punto es que pues empiezan con Elba y con pues este momento en el que la humanidad pues decide, tal vez en concordancia de pronto con lo que veíamos en el cuento de Asimov, pues dejar un poco el tema del cuerpo y volverse pues un poco más mentales, este tema de meter el cerebro pues en otro lado que no sea el cuerpo, pero seguir viviendo, no sé cómo viste ahí ese paralelo. Sí, esa es una de las cosas que me parecen atractivas del cuento y que también son ideas muy sugerentes a pesar de que se han visto en otras instancias. Aquí pues las vemos con unas características propias de la autora, ¿no? La historia de esta simbiosis entre humanos y máquinas, pues no sé, una de las más famosas que se me ocurre en este momento es Robocop, que es más o menos como yo Mm. me imagino el procedimiento del que hablan en este cuento. Pero hay muchas otras instancias en las que vemos este tipo de simbiosis entre humanos y máquinas. Aquí pues me parece interesante el aspecto de, como te mencionaba, lo del acondicionamiento, que no es solamente como poner a un humano en un cuerpo o en una máquina,
sino que se les hace todo un entrenamiento y todo una, como una, sí, como una eh, Condicionamiento. restricción a su forma de pensar o a su forma de actuar a través de esa inducción educativa de la que nos hablan ahí. Entonces, siempre me pareció una descripción curiosa como aparece en el cuento cuando nos hablan Mm, de que las máquinas son los cerebros y los hombres o los seres humanos que son transportados por ellas son los músculos. Uno pensaría que son ujú, máquinas, pues obviamente como nos cuentan ahí, son como máquinas superdotadas, pueden hacer cálculos, pueden hacer muchos procedimientos a unas velocidades muy rápidas, entonces son como supercomputadores. Pero, pero esa inteligencia se ve coartada por otros aspectos. Pues, por ejemplo, la misma noción del cuento es que esta nave que él vía era una nave muy especial precisamente porque cantaba, porque exploró o como otras zonas de la inteligencia que no, es decir, como que se equipara inteligencia con la posibilidad de hacer cálculos. Entonces, el cuento o la sociedad de este cuento ve la inteligencia como simplemente ser un computador, ser una máquina y ya. ujú, Y pues el cuento o la historia de Elvia viene como a trastocarnos un poco esa noción de inteligencia, porque tenemos una máquina que se enamora, tenemos una máquina que expresa sentimientos, aunque no sepa lo que son, porque nunca se lo enseñaron. ujú, Toda esa parte se la mutilaron en su entrenamiento. Tenemos una máquina interesada por el arte, que también es otra parte ujú, de la inteligencia que, como nos dice en el cuento, pues para una máquina que tiene que ir a hacer misiones militares o policíacas o humanitarias o lo que sea, como que esa parte no interesa, no importa mucho que la ujú. máquina sea capaz de hacer esas cosas, aun cuando sean expresiones de inteligencia o de una inteligencia mucho más cercana a lo que nosotros interpretamos como inteligencia humana. Entonces, el cuento me causa curiosidad precisamente por eso, por las nociones de inteligencia que muchas veces a nosotros mismos nos venden, ¿no? Uno no Ujú, piensa, o cuando a uno le dicen que una persona es muy inteligente, rara vez uno se imagina que es una persona afectiva, que es una persona conectada con sus sentimientos, que es una persona interesada por el arte más allá de simplemente saber muchas cosas o conocer muchos artistas o saber mucho de teatro o de pintura o de ujú, música o lo que sea, sino que sea una persona que activamente lo hace. ujú, Por lo general uno le dicen que alguien es inteligente y lo asocian inmediatamente con que es bueno en matemáticas o con que es una persona que se la pasa leyendo o con que es una persona que piensa de manera como muy rara, pero la inteligencia nunca la asociamos con este tipo de cosas y pues es algo que es raro, ¿no? porque uno pensaría que esos otros aspectos también son importantes, ¿no? Claro, sí, 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 de hecho, sí, pues muy, muy interesante, digamos que no lo había pensado por ahí, pero sí, claro, digamos que el tema de construir una figura protagonista, pues ya lo que te digo, o sea, desde ya como que, ok, eso es una nave y bueno, todo el procedimiento que nos explican y pues ya digamos que como canon, pues ese protagonista debe diferenciarse de los demás sin caer tampoco en el tema de que es un elegido. Ujú. Em, pero entonces, sí, digamos que vemos lo especial que es Elba. No sé qué te pareció para mí cuando hablan de que llenan el piloto, como que bueno, tocaba los mandos, como que siempre vio a la persona que estaba detrás de la nave, que siempre estaban comunicados, que tenían como estas charlas en medio de esos viajes y todo. Entonces sí, me parece que curiosamente es el personaje no humano o uno de los personajes no humanos, pues más humanos que te puedas encontrar de pronto en este tipo de relatos, pues porque está construido de esa manera, ¿no? Le damos, y de lo que tú nos decías antes, ¿no? Le dan un trasfondo, le dan una historia, unas preferencias, todo en un espacio pues realmente corto para tener un desarrollo así
Entonces, sí, 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 es muy interesante, pues, todo ese planteamiento de la inteligencia. No sé, a mí siempre, pues, volviendo al tema de la especulación, pues decía como, bueno, ¿qué tuvo que pasar en la humanidad, pues, para llegar al punto de eso, ¿no? De tener, bueno, primero tener la tecnología para poder hacer el trasplante del cerebro y todo esto, el entrenamiento y todo. Y dos, pues, por qué llegaron a ese punto, ¿no? Eso es muy interesante de pronto imaginar o especular sobre fue el escenario que llevó a ese punto a la humanidad. Además, hablamos de diferentes planetas, sistemas solares, vemos el tema del sol que se está explotando, entonces digamos que se intuye que son viajes larguísimos, etcétera. Entonces, digamos que tenemos ahí detrás un contexto y una historia que no se nos cuenta puntualmente, pero se puede inferir, ¿no? Ujú. Sí, pues como tú mencionabas antes, parece que hace parte o al menos podría ser parte de un universo mucho más extenso, un universo mucho más grande. También pues falta que nos expliquen en qué consiste esto de los mundos centrales, que también es algo que está ahí como implícito, tal vez en uno de estos otros cuentos que tú mencionas lo profundicen un poco más. Mm, Y sí, creo que es un cuento, una historia con mucho potencial para desarrollarse en otras historias paralelas que nos expliquen un poco más de este mundo y pues como tú mencionas de saber pues qué es lo que está pasando aquí, porque en principio pues uno asume que son humanos, mm, pero pues ellos están viajando por un montón de sitios, entonces como que tampoco es tan certero el asunto, o que todas sus interacciones sean con seres humanos. Por ejemplo, estas personas que van a rescatar por allá esa colonia, pues no sabemos de dónde salieron, simplemente sabemos que son un montón de mujeres que están ahí, pero no sabemos mucho más de ellas. Entonces sí, es un mundo que creo que se puede explorar muchísimo. Y digamos también pues el hecho de que las naves tengan esa característica de que son prácticamente eternas también da pie para explorar mucho más sus ideas, porque aquí como podíamos ver tenemos la historia de una nave recién salida, una nave joven, una nave nueva, pero pues mm, por las interacciones que tiene con Silvia, que es una nave mucho más antigua, podemos ver que ellas tienen unas interacciones que pueden resultar muy interesantes con sus pilotos, teniendo en cuenta pues lo que pasó en este escenario. Eh, y qué pasaría en otras circunstancias. Por ejemplo, es el eterno problema de la inmortalidad, que se ha tratado mucho ujú. sobre todo en pues historias de vampiros, por ejemplo, que son como los seres inmortales por excelencia, y es pues esa sensación de que el mundo en el que tú viviste o el mundo en el que tú vives constantemente está cambiando y el único que perdura eres tú, y pues eso genera una sensación de soledad absoluta, porque pues es como vi en un meme hace poco, han pasado 300, 400 años y ya no conoces absolutamente a nadie. Todos con los que naciste o con los que creciste ya no existen. Y en el caso de estas naves es mucho más, o parece mucho más fuerte, por los vínculos que establecen con sus pilotos. Entonces, una sola de estas naves puede tener miles y miles de pilotos, pues puede llegar a un punto en el que ya como que la nave entra en un estado como de eh, anoía, como que ya no le interesa Ya no. nada, ya no quiere establecer más Mm. relaciones porque pues siempre van a ser dolorosas. ¿Qué pasa con una nave de ese tipo? Lo que nos dice Silvia al final, ¿por qué terminan desertando? ¿Por qué terminan escogiendo la soledad a seguir Mm. constantemente pasando por esas etapas de duelo con sus pilotos? Um, ¿Qué pasa con una nave que de pronto se encariñe mucho, como el caso de Elvia, con su piloto? ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de relaciones? Bueno, hay mucho material y hay mucho que uno puede pensar con respecto a estas naves y sus diferentes interacciones. Sí, además es el tema de que son
bueno, ahí tendríamos que entrar como al debate de, bueno, nuevamente, qué es humano, ¿no? Pero digamos que lo impresionante es que pues es un cerebro humano adaptado y todo, pero pues bueno, es un cerebro humano y tiene como es las extremidades, la posibilidad de controlar de pronto un cuerpo que ya no es humano, pero pues digamos que nació humano, ¿no? Entonces ese tema, digamos, pues a pesar de lo que dicen del entrenamiento, eso, pues yo pensaba que podía ser muy devastador, ¿no? El tema nada más, no sé, uno volver de pronto a un sitio a donde no has vuelto hace mucho tiempo y ya ver que no están, no sé, cosas que han pasado, por ejemplo, en la situación actual en la que estamos, que da duro, no sé, de pronto salir a un sitio que solías frecuentar y ya, que ya no esté, por ejemplo, eso pesa, ¿no? Y tiende como a golpear fuerte. Entonces, Ujú. pues imagínate, no, creo que no alcanzo a mencionar pues cómo sería ese tema de vivir por tanto tiempo en ese contexto de, bueno, los viajes larguísimos, empatizar tanto con una persona y de pronto pues es que ya tienes que cambiar o tienes que seguir órdenes. Además, el tema de seguir las órdenes y todo, pues el tema del gobierno en el que están y todo, pues sí me parece un poco extremo, aunque bueno, esto podría bien dar para una historia con un corte muchísimo más oscuro, trágico, pero no sé, ya digamos finalizando, no sé cómo lo viste, a mí me sigue, a pesar de que es un cuento como tan eh, impresionante que te deja como con esa sensación de pronto de tristeza podría ser, pero en general el tono es muy alegre, ¿no? Estamos hablando de una niña finalmente, de un Ujú. personaje muy cálido, muy tierno y muy inocente. Entonces no sé cómo ves tú ese de pronto ese contraste que vemos entre lo fuerte que puede ser la historia y digamos el resultado, ¿no? La forma en que está escrito y el tono que tiene. Pues yo creo que esa es una de las virtudes del cuento. Tal vez si hubiera sido un poquito más extenso en esa última parte y si hablara un poco más de ese duelo, sería mucho más fructífero el asunto. Pero Mm, yo lo vi la primera vez y ahora que lo volvimos a leer, lo vi como precisamente lo que tú mencionabas, como una adolescente enfrentándose a la pérdida por primera vez mm, y cómo eso pues genera un montón de emociones, ¿no? Creo que cualquier persona que haya tenido la experiencia de la muerte de un familiar o la pérdida de una mm, pareja o alguna de estas situaciones en las que uno pierde algo que quería mucho, pues se puede sentir completamente identificado con la nave. O sea, en ese momento como que uno quiere salir corriendo y estallarse en el sol como quería Elvia. mm, sí. Como que uno no sabe cómo manejar esas emociones la primera vez que ocurre. Ujú, Y parte del crecimiento, parte de la evolución de nosotros como personas radica precisamente en aprender a manejar esas situaciones, en aprender a controlarlas, o no controlarlas, sino a verlas como parte integral de la vida. Son cosas que siempre van a pasar. Lo mm, curioso con esta historia es precisamente lo que mencionaba antes de la inmortalidad de las naves. Y es, si nosotros somos seres mortales y sabemos que esas cosas ocurren, como que nos podemos relacionar más directamente con ellas. Yo sé que, no sé, mm, una relación se puede terminar de un día para otro, una persona se puede morir mañana, pasado mañana, y ya no la voy a volver a ver, o me puede pasar a mí ujú, también. Entonces son cosas con las que uno convive dentro de su mortalidad. Pero para un ser ujú, inmortal, pues eso no tiene mucho sentido. O sea, una nave como Elvia, puede que pensar en el hecho de no volver a ver a Jenan le parezca algo imposible. Como, pues no, yo siempre voy a estar acá, pues porque él no va a estar acá. Entonces, mm, me parece que en la situación de la nave, esas emociones son mucho más exacerbadas por obvias razones. mm,
Ujú, Y el hecho de que la supere de alguna manera es mucho más gratificante en cierto sentido, como que logre esa comprensión de la situación, no en un sentido robótico, no en un sentido de que haga los cálculos para saber qué es lo que está pasando, sino en un sentido ujú, emocional, pues creo que es una de las cosas más bonitas del cuento, que ella se dé ujú, cuenta de ese tipo de cosas y es básicamente como los descubrimientos de un adolescente, lo que tú mencionabas. ujú, Entonces, creo que esa parte del cuento me parece muy, muy bonita. De ujú, nuevo, pues me gustaría un poco más de explicación con respecto a lo del condicionamiento, porque al final uno no sabe si eso es programado, si ella está programada para evitar sentir esas cosas o para evitar que esas cosas la agobien, o si ella lo ujú, superó por sí misma, que es algo que pues que ujú, a mí me gustaría pensar que es algo que ella superó por sí misma, como para dejarle ese ujú, tono alegre al cuento que tú mencionabas. Pero queda ujú, esa duda, queda esa dudita como, bueno, ¿será que ella decidió seguir con su vida porque lo escogió o porque la programaron para eso y fue más fuerte esa programación que el hecho de salir corriendo y entrar a la ilegalidad, que es lo que Silvia le propone? ujú, Entonces, queda ahí esa dudita, queda ahí esa cosita. Pero pues no, yo me voy por el final optimista y yo quiero creer que ella como que logró comprender la situación, a pesar de que es una situación muy dura, como tú decías. Si le ujú, añadimos el hecho de que pues la muerte de Jenan fue una muerte completamente absurda, completamente eh, evitable, y que por evitable. las Ujú, circunstancias pues terminó pasando lo que pasó. Entonces son cosas que a uno pues como humano le dan más piedra, como esto no tuvo que haber pasado, ¿por qué murió? ¿Por qué pasó? Y pues obviamente para una nave que es completamente racional, pues debe ser mucho más incomprensible que algo así haya pasado. Entonces por ujú, eso me parece que la forma puede que sea una forma no tan realista teniendo en cuenta pues la construcción del personaje y el asunto, pero me parece una resolución mucho más bonita, como pensar que ella logró hacer eso y superar esa etapa de duelo por su propia convicción y por sus propios sentimientos hacia el mismo Jenon. ujú. Sí, completamente de acuerdo. Además que eso tendría mucho sentido, además, con el por qué desarrolló ese gusto por la música, ¿no? Y por qué era la única nave que lo hacía. Entonces, sí, también creo que también me iría por ese lado. No sé, las personas que nos están viendo, las personas en el chat, las personas que nos van a ver luego, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de el final de la historia? ¿Será que sí había un condicionamiento o será que entonces Elba aprendió algo y algo de su humanidad pues queda ahí y pues sabiendo que hay más historias dentro de este universo, pues también qué creen que pasó? ¿Será que finalmente pues ella siguió las instrucciones o será que pues digamos que terminó sucumbiendo a ese sentimiento? Entonces pues nos pueden escribir, ya saben, estamos aquí en Twitch, por supuesto, pero también vamos a estar dejando este video en YouTube. Allá pueden dejar sus comentarios, sus teorías, qué piensan de esta historia, qué les pareció. También, por supuesto, estamos en nuestras comunidades de Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden, en Facebook vamos a estar posteando eventos, sí, eventos y cosas que están sucediendo en el mundillo literario, así que pues pueden entonces acercarse allá. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Los invitamos a la próxima semana a seguirnos sintonizando. Ya saben, estamos empezando emisiones entre las 5 las 6 de la tarde para que se conecten. Igual, si quieren saber cuándo iniciamos emisión, pues pueden darle aquí al corazoncito en Twitch. No importa si no estamos en vivo, también pueden venir. Cuando no estemos en vivo, nos pueden seguir y ahí el sistema les va a enviar un correo electrónico cada vez que iniciemos emisión. Y también estamos avisando, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, así que
no tienen pierde, pues aquí estaremos la próxima semana con más historias. Iván, no sé si quieras decir algo para despedirte. Nada, muchas gracias por acompañarnos en otra semana de lecturas aquí en Uno de Cada Estantería. Aquí seguiremos buscando historias para entretenerles esta horita, 2 horitas de la tarde. Y pues nada, seguimos conectados la próxima semana. Que estén muy bien, feliz fin de semana, que descansen en este confinamiento nuevo, al menos aquí en gran parte de Colombia. Y si están en otras partes, pues que disfruten de su fin de semana. Cuídense mucho y ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.